Pero aquí, para repasar, hemos visto la vida de Abraham y Sara. Dios había prometido un hijo a ellos. Y nos dice aquí en el versículo 21, han estado esperando por mucho tiempo. Pero capítulo 21, versículo 1, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Sara tiene como 90 años en este tiempo, así que realmente eso es un milagro. Pues no sé si quieren tratar de imaginar a una mujer de 90 años dando a luz a un niño. Eso es algo increíble. Sabemos que todavía, como vimos el pasaje, lo que Mario compartió en el capítulo 20, que aún a esa edad Sara estaba bien guapa, bien hermosa, que un rey pagano quería tomarla como esposa. Entonces estaba de buena salud, pero tiene un hijo a los 90 años. Y dice el versículo 2, versículo 3, al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham le circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteran de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría? Siempre lucho con esa palabra. Hijos, sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Entonces, esos son los primeros versículos que vamos a examinar, luego vamos a seguir leyendo. Pero hay un punto en este capítulo que quiero resaltar. Y quizás no es la cosa más obvia, pero cuando estuve orando y pensando en este pasaje, había un punto en particular que Dios me llamó la atención. Estuve pensando en ese punto, y eso es que nuestro Dios soberano es fiel para cumplir con sus promesas. Nuestro Dios soberano es fiel para cumplir con sus promesas. Pero no siempre de la manera ni en el tiempo que nosotros habríamos anticipado. Nuestro Dios soberano es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido, pero no siempre de la manera ni en el tiempo que nosotros habríamos pensado. ¿Sí me explico? Abraham y Sara, hace 25 años Dios les había prometido un hijo. Ellos tenían mucho más tiempo que eso, tratando de tener hijos y no podían. Y 25 años antes, cuando Abraham tenía 75 años, Dios había dicho, Abraham, te voy a llamar para ser el padre de una gran nación. Pues ¿cómo puede ser padre uno si no tiene hijo? Padre de una gran nación si no tiene ni un hijo. Así que Dios había hecho esa promesa que iban a tener, que tendrían un hijo que sería el heredero de esa promesa, de esa herencia que Dios iba a dar, que Dios daría a Abraham, que es la tierra de Canaán. Entonces habían esperado mucho tiempo esa promesa. Dios fue fiel, como dice Sara aquí, tal como el Señor lo había dicho. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Dios cumplió con su promesa a Sara. Pero les hago la pregunta, ¿fue ese cumplimiento realmente en el tiempo que hubiera esperado Sara, que ya tenía 90 años? Abraham 100 años, no, ¿verdad? No fue ni de la manera ni en el tiempo que un ser humano hubiera esperado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Fue algo increíble y Dios contestó, Dios fue fiel, pero no lo hizo conforme a lo que un ser humano hubiera pensado o esperado. Y pensando en eso, yo estuve pensando en la fidelidad de Dios y me hago la pregunta, y les hago la pregunta, ¿qué son algunas de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros? Dios hizo una promesa a Sara, Dios fue fiel para cumplir con esa promesa, aunque no fue en el tiempo ni de la manera que ella había pensado. Dios fue fiel para cumplir con esa promesa. Entonces,
¿qué son algunas cosas que ese Dios fiel y soberano ha prometido a nosotros? Pensé en un pasaje que Dios puso en mi corazón, es Romanos 8. Un pasaje ya muy conocido, muchos de ustedes ya lo saben, pero dice: ahora bien, está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano, ¿qué más? También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice: Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, tanto las buenas como las malas. Dios dispone todas las cosas, no solamente las buenas cosas, sino todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Es una promesa de Dios. ¿Cómo puede Dios cumplir esa promesa? Les hago la pregunta: ¿cómo es que Dios puede usar los eventos más horribles en tu vida para tu bien? ¿Cómo es que Dios puede usar las pruebas y los peligros y las dificultades y la separación para nuestro bien? Y la pregunta que yo veo, es la razón que dije en este punto principal, es el Dios soberano, nuestro Dios soberano. No puse esa palabra ahí no es porque me dio ganas de ponerlo ahí, sino con un propósito. El Dios soberano es fiel para cumplir con su promesa. ¿Por qué puse esa palabra soberano? Porque si Dios no fuera soberano, Él no podría ser fiel. Estamos entrando un poquito de teología, pero es importante entender eso. Si Dios no fuera soberano, no podría ser fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que uno es fiel, que es constante, ¿verdad? Que cumple con lo que dice. Es fiel. Dios es perfectamente fiel. Él nunca hace una promesa incondicional con la cual Él no va a cumplir. Él siempre es fiel para cumplir con sus promesas. En la Biblia hay ciertas ocasiones cuando Dios da pactos condicionales, cuando dice: yo voy a hacer esto si ustedes hacen esto. Pero hay muchas promesas como esta en la Biblia que es una promesa incondicional. La única condición es para aquellos que le aman y los que han sido llamados conforme a su propósito. Esos son nosotros, la iglesia. Si pertenecemos a Cristo, podemos saber que Dios está disponiendo todas las cosas para nuestro bien. Pero ¿cómo puede ser Dios fiel? Solamente por ser soberano también. ¿Qué significa soberano? La soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Dios en su soberanía reina sobre toda su creación. Él gobierna todo el universo en su poder y en su sabiduría. Dios es todopoderoso, tiene toda sabiduría, todo conocimiento, y por eso Él puede ser fiel. Porque si Dios no tuviera esa soberanía, ese poder y esa sabiduría, no podría ser fiel. Porque Él podría decir: pues yo voy a hacer esto. Pero si Él no tiene todo conocimiento, ¿cómo sabe que realmente va a poder hacerlo? Y si Él no tiene todo poder, ¿cómo va a asegurar que realmente lo va a poder hacer? Pero el hecho que Él tiene todo poder, su poder es infinito, su sabiduría es infinita, eso nos da la seguridad que cuando Dios dice algo, Él tiene el poder para lograrlo y tiene la sabiduría para poner las cosas de tal manera que se va a cumplir exactamente como Él lo ha dicho. ¿Sí me explico? Como la soberanía de Dios es esencial para la fidelidad de Dios. Si Dios no es todopoderoso y Dios no es todo sabio, Él no puede ser fiel. El hecho de que Dios es todo sabio y todopoderoso significa que Él puede hacer promesas y con toda seguridad Él va a cumplir con esas promesas. Amén. Bueno, esa promesa Dios nos ha dado a nosotros porque servimos. Él puede cumplir con esa promesa de disponer todas las cosas para nuestro bien, porque Él es el Dios soberano. Él puede ser fiel para hacerlo porque Él es soberano. Vamos a ver unos versículos que hablan de la soberanía de Dios. Dios en primer lugar reina, es soberano sobre toda su creación. En Daniel, el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, y vamos a pasar rápido a esos versículos.
Dice, todos sus habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien puede impedírselo, ni cuestionar lo que hace. También en Proverbios 16 vemos que Dios no solamente es soberano sobre todas las cosas, en general, Él es soberano sobre los eventos más pequeños en nuestra vida. Proverbios 16:33, las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Dios usa las cosas más insignificantes para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Además, Dios es soberano sobre las personas más poderosas en el mundo. Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Barack Obama, todos los presidentes del mundo, los reyes, gobernantes de este mundo están bajo la soberanía de Dios. Ellos no tienen nada de poder en comparación a un Dios todopoderoso. Y Dios realmente tiene a todos ellos en su mano. Él puede hacer lo que Él quiera con esos gobernantes. Él es soberano sobre las personas más poderosas. Además, Él es soberano sobre los planes y las decisiones de nuestras vidas, del ser humano. Eso vemos en Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, muchos planes, pero al final prevalecen los designios del Señor. Tú y yo hacemos muchos planes, pero en el final prevalecen los designios del Señor. Él es soberano sobre los planes y las decisiones del ser humano. Además, Él es soberano sobre la muerte y la vida. Deuteronomio, capítulo 32. Dice Dios, vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Además de eso, Dios fue soberano sobre la muerte de su Hijo Jesucristo. En el libro de Hechos nos dice, en Hechos capítulo 2, hablando de Jesús, fue entregado según, léelo bien, el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Ahí vemos tanto la responsabilidad humana, pero también la soberanía de Dios. Dios no puede pecar, Dios no puede causar que nadie peque. Dios, para hacer eso, Dios contradeciría a su propia naturaleza santa y perfecta. Pero Dios usa incluso el pecado, incluso al diablo, incluso a los demonios, incluso a los sufrimientos. Dios usa esas cosas, aunque no vienen de Él, vienen del pecado, son resultado del pecado en este mundo. Pero Dios dispone esas cosas de tal manera que funcionen para nuestro bien. Eso es increíble y es difícil entender eso. Pero hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Lee la historia de José, al final de este libro de Génesis. Vemos un gran ejemplo de cómo Dios usa hasta el pecado para lograr sus propósitos, para su gloria y para el bienestar de sus siervos. Entonces Dios es soberano sobre todas las cosas. Y vemos eso aquí, que Dios nunca, nada le cae de sorpresa a Dios. Algunas personas que tienen un concepto de Dios así como nosotros, que Dios como estaba sorprendido que Adán y Eva pecaron. No, eso no le cayó de sorpresa. ¿Quería Dios que hicieron eso? No. Pero Él lo permitió y Él sabía que Él era soberano sobre eso. Él va a usar aún eso para su propia gloria y para el bienestar de su pueblo. Aún la caída, aún el pecado, Dios en su gran soberanía, Él va a usar esas cosas para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Vemos esta soberanía de Dios en el nacimiento de Isaac. Los versículos 2 y 3, si lo quieren repasar otra vez conmigo, de Génesis 21, versículo 2. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo, noten esa frase, en el tiempo
anunciado por Dios. No en el tiempo que ellos se hubieran esperado, pero en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham le circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Vemos aquí unas comparaciones entre el Señor Jesucristo e Isaac. Y vamos a ver más en el siguiente capítulo unas comparaciones muy claras que Isaac, como un ancestro, un antepasado de Jesucristo por la carne, como ser humano, Jesucristo es descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de Judá, descendiente de David, ¿verdad? Jesucristo como ser humano es descendiente de Isaac, y vemos que Isaac en un sentido es como un cuadro de Cristo. Es como a veces usamos la palabra tipo, es un tipo de Cristo, nos habla de ciertas cosas en su vida, hasta en su nacimiento, que nos habla de la vida, del nacimiento y de la muerte de Jesucristo. Pero vamos a ver algunas comparaciones. El punto es esto: igual aquí vemos como el nacimiento de Isaac fue acompañado por ciertas cosas raras, no comunes. Isaac llegó de una manera no tan común, de una manera inesperada. Igual como Jesucristo llegó de una manera inesperada. Nació de una pobre virgen, que estaba casado con un hombre, un carpintero, un hombre común y corriente. Un hombre de Dios, sí, dos jóvenes muy piadosos, José y María, pero personas humildes y pobres. Jesucristo no nació en un palacio, no nació como uno esperaría de un rey. Su nacimiento vino de una manera inesperada. Igual el nacimiento de Isaac. ¿Cuántas mujeres de 90 años han tenido bebés? No creo que muchas. Pero no solamente eso, el tiempo fue el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. Ellos habían esperado un largo tiempo para el nacimiento, para el cumplimiento de esta promesa. Igual con Jesucristo, el cumplimiento de su nacimiento, habían estado esperando miles de años, desde la creación, desde la primera profecía que Dios dio a Adán y Eva después de la caída, cuando dijo que la simiente de la mujer aplastaría a la cabeza de la serpiente, Satanás. Esa fue la primera profecía acerca del Mesías, acerca del Cristo. Jesucristo cumplió eso por su muerte en la cruz y por su resurrección y su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el infierno. Y entonces vemos esas comparaciones entre Isaac y Jesucristo. Y algo que me llama la atención aquí es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es lo que dice en Isaías. Podemos ver aquí, Isaías 55. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas de tal manera, o sea, exactamente como nosotros queremos. Dios, yo te mando, te ruego que hagas esto ahorita. Necesito que me ayudes en esto. Y muchas personas tienen un concepto de un Dios que existe solamente para servirles a ellos. Yo sé que he hablado mucho de eso, pero es el concepto que existe en muchas iglesias, en mucha religión. Que Dios existe para bendecir a nosotros. No, nosotros existimos para Dios. Nosotros no mandamos a Dios, Dios nos manda a nosotros. Nosotros no demos órdenes a Dios, no, Dios nos da órdenes a nosotros. Nosotros no somos el soberano, el rey. Dios es el soberano y el rey. Nosotros no tenemos todo conocimiento, Dios sí tiene todo conocimiento. Dios sí tiene todo poder, nosotros no lo tenemos. Así que debemos dejar de ponernos en el lugar de Dios y pensar que nosotros en nuestras propias maquinaciones, en nuestras propias artimañas podemos arreglar las cosas en nuestra vida, como trató de hacer Abraham y trató de hacer Sara con eso de Agar e Ismael, como vimos en el capítulo 16, y vamos a ver las consecuencias hoy. Pero Dios es soberano y eso nos debe dar esperanza como creyentes, que podemos confiarle a Él, podemos poner nuestras vidas en sus manos y confiarle cada día. Dios usa la enfermedad, Dios usa las pruebas, Dios usa el pecado, Dios usa el peligro, todas esas cosas para nuestro bienestar, para el bien de aquellos que le aman. Si conocemos a Cristo, podemos tener esa confianza, esa fe. Los cristianos, me gusta como dice John Piper, dice: los cristianos pueden ser, es un pastor, deben de ser las personas más confiadas
y más valientes en todo el mundo. Porque deben de saber que nada puede pasarlas que está fuera de la voluntad de Dios. Nada me puede pasar a mí, ninguna enfermedad me puede afectar, ningún peligro me puede vencer que no está dentro del plan perfecto de un Dios bueno que me ama y que tiene mi bien en mente y su gloria eterna. Dios en su soberanía, en su poder, en su gran fuerza, a la misma vez Él está disponiendo las cosas para nuestro bien y a la vez para su gloria eterna. Eso es increíble como Dios hace eso. Digo otra vez, debemos de ser las personas más confiadas en todo el mundo, porque tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, y no va a dejar que nada nos pase que está fuera de su voluntad. Podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo sé que si realmente confiamos en su soberanía, eso es lo que podemos decir. Escuchen bien a esto. Escuchen bien. Si realmente confiamos y creemos en la soberanía de Dios, yo puedo decir, Señor, si tú quieres usar mi muerte o mi vida para tu gloria, lo que sea, Señor, lo que tú quieres usar, porque yo sé que tú eres bueno y tienes un plan perfecto, y si tú vas a ser glorificado por mi muerte, Señor, adelante, porque sé que esa es la mejor cosa, porque tú solamente haces lo que es mejor para mí, porque soy tu hijo. Humanamente hablando, se suena muy loco, ¿verdad? ¿Cómo que puede ser mejor morir? No entiendo. Honestamente, yo no puedo entender en ciertos casos. En el caso de esos 5 misioneros que murieron en Ecuador, sus esposas el próximo año regresaron ahí. ¿Fue el próximo año o 2 años después? ¿No recuerdas? Bueno, 1 o 2 años después, las esposas y las familias de los mismísimos misioneros que murieron entraron y evangelizaron a esa tribu de personas, esas personas salvajes, hostiles, que estaban matándose entre ellos mismos. Ellos regresaron y les evangelizaron y ganaron a casi toda esa tribu con el evangelio. Y como resultado de la muerte de esos 5 misioneros, alrededor de la nación de los Estados Unidos, alrededor de Europa, se diseminaron las noticias de su muerte y Dios levantó a misioneros de todas partes de este país, de Europa y muchos otros países. Hasta hoy en día hay personas que están siendo motivados por esa historia. Dios usó la muerte de sus siervos para su gloria. Y me imagino que ellos están ahí en el cielo regocijando, sabiendo que Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Nada le cae de sorpresa. Él nunca comete un error. Nada puede suceder que está fuera de su plan perfecto. Es nuestro Dios soberano y merece nuestro elogio, merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Nosotros existimos para Él, para adorarle a Dios. Un Dios perfecto y bueno. Versículo 6. Dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. No sé si ustedes recuerdan, no todos estaban aquí, pero en el capítulo 18 de Génesis, un año antes de ese evento, de ese acontecimiento, Dios mismo, Jesucristo preencarnado, Dios Hijo, había aparecido a Abraham con 2 ángeles. Y Cristo dijo a Abraham, en un año voy a regresar y Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba en la carpa, ahí en la tienda de campaña, y ella escuchó. ¿Recuerdan lo que ella hizo? Dice que se rió en su corazón, pero no fue de alegría, de gozo como aquí, sino fue de burla. Se burló de Jesucristo en su corazón. Dios sabía eso, porque uno no puede escuchar, no puede esconder nada de Dios, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Ella se burló de Cristo, se burló de Dios, pero a pesar de eso, Cristo regresa, Dios regresa y le da un hijo a Sara. ¿No es gracia eso? Ese es el punto que tengo para este versículo. Dios en su gracia nos da el gozo que no merecemos. Dios en su gracia nos da el gozo que no merecemos. Tú y yo, igual como Sara, con nuestra rebeldía, con nuestro pecado, nos hemos burlado de Dios. Hemos escupido en su cara. Hemos pensado en un Dios débil, un Dios que existe solamente cuando nosotros queremos que existe, ¿verdad? Los momentos que queremos ayuda o que queremos algo nuevo,
que vamos buscándole a Él, solamente buscando a Dios por nuestro egoísmo, por razones egoístas. Igual como Sara, nosotros hemos dudado a Dios, hemos sido infieles, pero Dios es misericordioso, Dios está lleno de gracia. Dios, a pesar de lo que Sara hizo, Él bendijo a Sara. Y ahora Sara no se está riendo de burla, sino que se está riendo de alegría, de gozo. Un gozo que ella no merecía. Merecía Sara por sus maquinaciones, por sus estrategias, sus artimañas de tratar de dar un hijo a Abraham por medio de su sierva Agar. Ella trató de tomar las cosas en sus propias manos. Abraham fue igual de culpable también. A pesar de su pecado, Dios la bendijo. Dios fue misericordiosa con ella. Y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado el favor que tú y yo no merecemos. No lo merecemos. Merecemos su castigo, pero nos ha dado su salvación. Merecemos condenación, Él nos ha dado esperanza de una futura gloria con Él. Merecemos ser separados de Él. Él nos ha dado la oportunidad de vivir en cercanía con Él, intimidad con Él. Merecemos ser llamados los hijos de Satanás. Dios nos llama sus hijos. Él nos llama coherederos con Cristo, hijos de Dios, coherederos con Cristo. Es un gran privilegio. Merecemos la muerte, Dios nos ha dado la vida eterna. Y terminar con esos versículos. El último punto que quiero resaltar, el primer punto principal de todo ese mensaje es que, díganlo conmigo para recordarlo, el Dios soberano es ¿qué? Fiel, ¿verdad? Dios soberano es fiel para cumplir con sus promesas, pero no siempre de la manera ni en el ¿qué? En el tiempo, en el momento que nosotros hubiéramos anticipado, esperado. Segundo punto, aunque Dios es soberano y fiel, nosotros somos responsables y hay consecuencias del pecado. Dios es soberano sobre la historia, pero nosotros estamos responsables dentro de la historia. Como dije, Dios no tiente a nadie, dice la Biblia. Dios no puede tentar a nadie, porque así Dios estaría pecando. Pero Dios usa el pecado, Él es soberano sobre el pecado, sobre cada acontecimiento en esta vida, sea malo o bueno. Dios es soberano sobre esas cosas. Pero el hombre, nosotros somos responsables por lo que hacemos y hay consecuencias por nuestro pecado. ¿Fue Dios soberano sobre todo lo que sucedió con Agar e Ismael? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero ¿fue Abraham responsable por su propio pecado? ¿Podía echar la culpa a Dios? ¿Es que Dios me hizo pecar? Claro que no. Abraham fue completamente culpable por su pecado. Nosotros somos responsables por lo que hacemos, aunque Dios es soberano sobre todas nuestras decisiones, nuestra propia elección. Entonces, vemos esto en esta historia. Abraham tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Tiene que despedir a uno de sus hijos y a esa sierva, Agar. Pero Dios dice, no te preocupes, Abraham, también voy a hacer una gran nación de Ismael. Y podemos ver eso más adelante, que Ismael se convierte en lo que queremos que es la nación árabe. Mucho de lo que es el mundo musulmán hoy en día, el mundo árabe, son los descendientes de Ismael. Siempre están peleando contra los descendientes de Isaac, los judíos. Los árabes y los judíos siguen peleando hasta el día de hoy, ¿verdad? Así que esas son las consecuencias del pecado. Abraham fue completamente responsable por ese pecado, pero Dios lo usó en su soberanía. Les voy a dar un ejemplo personal. No quisiera darles ese ejemplo porque de verdad no me gusta hablar de eso, pero es un ejemplo muy bueno, así que lo voy a compartir y perdóname, Elisa. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo cuando tenía como 16 años, creo, yo por no buscar la dirección de Dios, no depender del Espíritu Santo, no orar, me entré en una relación con una muchacha que no debía haber, algo que no debía haber hecho. Y les voy a decir,
que no es que cometí fornicación con esa muchacha, pero podemos decir que en la Biblia dice que los muchachos en la iglesia, los jóvenes en la iglesia deben tratar a las jóvenes como a sus hermanas. Y no traté a esa muchacha como a mi hermana. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Hice cosas que no hubiera hecho con mi hermana. Y no fue apropiado lo que hice en esa relación. Yo entré en la relación por motivos no buenos. Ella estaba coqueteando con un muchacho del mundo que yo sabía que él iba a llevarlo por mal camino. Y mi pensamiento, mi pretensión fue, pues voy a rescatarla de ese muchacho. Eso fue muy tonto, ¿verdad? Muy necio por mi parte. Eso no funciona. Muchas veces cuando uno dice, pues voy a casarme con una persona que no conoce a Cristo para ganarlo para Cristo. Muchas veces, en vez de ganar a esa persona, la persona te gana a ti, ¿verdad? Y ya no estás asistiendo a la iglesia. Pero yo me entré en una relación con ese muchacho, no vamos a entrar en más detalles. Pero gracias a Dios salí de eso, Dios me abrió los ojos de que eso no fue algo para mí, que yo había pecado en no buscar la dirección de Dios. No fue algo bueno. Yo aprendí de esa lección. Y un tiempo después había una muchacha muy guapa, si puedo decir eso, muy guapa, que quería ser mi novia. Pero esa muchacha, aunque era cristiana, realmente no tenía mucha... Bueno, veía que no era como una mujer que realmente quería, como que realmente no estaba tan consagrada a Dios. Estaba distraída con muchas cosas del mundo no, había muchas cosas que me caían mal, aunque era muy guapa. Entonces yo tomé la decisión de no entrar en una relación con ella porque yo había aprendido. Si no hubiera aprendido de la primera vez, hubiera dicho, pues, una muchacha guapa que quiere ser mi novia, pues ya hay que pensar, ¿verdad? Pues es lógico, va a entrar así piensan las personas en el mundo. Pero el punto en esto es que esa muchacha guapa, que ella y su hermana, ellas fueron las dos que invitaron a Julissa a nuestro grupo de jóvenes en nuestra iglesia. Si yo hubiera salido con esa muchacha, decía, sí, pues voy a intentarlo, ¿no? Pues es muy guapa, pues no puede hacer nada de daño. Probablemente no hubiera invitado a Julissa a nuestro grupo de jóvenes, porque la razón que la invitaron es porque sabían que yo no quería estar con ninguna de ellas y estaban buscando una novia para mí. Así que invitaron a Julissa por esa razón. Así que si no hubiera aprendido de la primera vez, probablemente habría entrado en la relación con esa muchacha y nunca hubiera llegado a conocer a mi esposa. Entonces, ¿estuve yo responsable por lo que hice? Claro que sí, yo estuve completamente culpable porque lo que hice irresponsable. Pero ¿estuvo Dios soberano sobre todo eso? Sí, ¿verdad? Sí, me explico el punto ahí. Como Dios usa hasta nuestros fallos, nuestros errores, para lograr su plan perfecto. Y bueno, ya que eso funcionó bien para que todos estuvieran poniendo más atención. Bueno, Abraham aprendió esa lección. Él fue completamente responsable, sufrió las consecuencias. Y es fácil, como Abraham y Sara,